Hola, mi nombre es Susana Reveles y en este clip vamos a dar más ejemplos de cálculo de derivadas por medio de las fórmulas. ¿Sí? Hay dos tipos de fórmulas, las fórmulas que contienen únicamente, por ejemplo, potencias de x, seno de x, coseno de x, las funciones evaluadas únicamente en x, es decir, no hay funciones compuestas. Cuando hay funciones compuestas, es decir, cuando, por ejemplo, en lugar de seno de x tenemos seno de alguna función, logaritmo de alguna función, raíz de alguna función, se dice que tenemos una función compuesta y entonces se aplica la llamada regla de la cadena, que enseguida veremos también o comenzaremos a ver cómo se aplica. Veamos más ejemplos. Iniciamos con el siguiente. ¿Qué pasa si nos piden determinar la derivada de cada función? Determine y'. Supongamos que en el primer caso tenemos y igual a, por ejemplo, raíz cúbica de x. Como antes habíamos mencionado, al ser una raíz cúbica sin derivar, únicamente aplicando ley de los exponentes, este raíz cúbica de x lo puedo escribir como x a la 1/3. Una vez que lo tengo escrito de esta manera, pues bueno, entonces aplicamos la fórmula derivada respecto de x elevado a una potencia es la potencia por x elevado a esa potencia disminuida en 1. Aplicando eso a esa fórmula, a esta expresión, tenemos que y', recuerda que la derivada de una función escrita de la forma y igual a f de x, yo puedo escribir y', f', derivada de f respecto de x, derivada de y respecto de x, y también puedo escribir derivada de f respecto de x. Comúnmente usamos esta notación, el de y' o esta otra notación. ¿Sí? Esta notación de aquí se llama notación de Leibniz. Ok, vamos a derivar. Cabe señalar, perdón, antes de pasar al ejemplo, que en esta notación de Leibniz y en esta que está aquí encerrada en este pequeño círculo, pues bueno, en ambas señalamos respecto de cuál variable vamos a derivar, porque la variable independiente no siempre será la x. Si no es la x, las reglas se aplican exactamente igual, únicamente considerando la variable que tengamos en lugar de la x. Bueno, regresando a nuestro ejemplo, tenemos x elevado a la 1/3, entonces su derivada va a ser, bajamos la potencia por x elevado a la potencia disminuida en 1, es decir, 1/3 menos 1. Entonces, haciendo esta operación me queda x elevado a la 1/3 menos 1, me da como resultado menos 2/3, y este sería una respuesta para esa derivada. Pero si aplicamos leyes de los exponentes, yo lo puedo escribir como 1 sobre 3, bajamos esta x, aplicando ley de los exponentes quedaría x a la 2/3 ya con potencia positiva en el denominador, y si aplicamos nuevamente la ley de los exponentes que convierte las raíces en fracciones, en potencias fraccionarias, pues aquí quedaría así. Raíz a 1 sobre 3, raíz cúbica de x al cuadrado. Y esta sería otra forma de escribir esta respuesta. Esta es correcta, esta también y esta también. Solo son formas distintas de escribirla. Veamos más ejemplos. Tenemos, por ejemplo, y igual a 7 sobre raíz cuarta de x cúbica. Bueno, pues esto yo lo puedo escribir, al tener aquí una raíz, yo puedo escribir esa raíz como x elevado a la potencia 3 cuartos. Recuerda, el numerador me lo indica la potencia de la x, el denominador el orden de la raíz. Entonces es x elevado a los 3 cuartos. Visto así, puedo aplicar la regla de la división, o bien lo puedo subir como 7 por x elevado a la menos 3 cuartos. Ahora sí, vamos a derivar. Y'. Recuerda que existe una fórmula que dice que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces, en este caso, el 7 quedaría multiplicando y derivamos el x elevado a la menos 3 cuartos. Aplicamos la regla de derivación aquí, o la fórmula de derivación, y me queda 7 por, como es una x a la n, pues baja la potencia, menos 3 cuartos por x a la menos 3 cuartos menos 1. Hay que hacer con cuidado esta resta y me va a quedar
7 por menos 3 cuartos, por x a la menos 3 cuartos menos 1 son a la menos 7 cuartos. ¿Sí? Si reescribo esta expresión, considerando que este 7 está sobre 1 y que las fracciones se multiplican numerador por numerador, denominador por denominador, okay. Más por menos me da menos, 7 por 3, 21, 1 por 4, 4, menos 21 cuartos de x a la menos 7 cuartos. Y este sería ya un resultado aceptable que, como acabamos de decir en el ejemplo anterior, también lo puedo escribir como menos 21 cuartos y entonces bajar la x, como está con potencia negativa, al bajarlo la potencia cambia de signo, queda a las 7 cuartos y si aplicamos nuevamente ley de los exponentes, yo lo puedo escribir como 4 raíz cuarta de x a la 7. Pues denominador me indica orden de la raíz y numerador me indica potencia de la x. Cualquiera de estas tres es un resultado correcto y aceptable para la derivada de esa función. Continuando con más ejemplos, pues bueno, ¿qué pasa si ahora tengo la siguiente función para derivar? Y igual a, por ejemplo, e a la x más seno de x. Bueno, pues ahora tengo una función exponencial y una función trigonométrica, la función seno. La fórmula dice que derivada de e a la x es e a la x, es decir, queda exactamente igual. Y también la fórmula nos dice que la derivada de seno de x es la función coseno de x. Esto cuando la función seno o la exponencial están aplicadas únicamente a x. ¿Qué pasa si en lugar de estar aplicadas a x tengo, por ejemplo, derivada de e elevado a una función? Pues siguiendo esta misma fórmula sería e elevado a esa función y por la regla de la cadena debemos agregar la derivada de la función, es decir, del exponente. Si en lugar de tener seno de x tenemos seno de alguna función, pues su derivada siguiendo esta fórmula sería coseno de esa función. Por la regla de la cadena nos indica que agreguemos la derivada de la función. Y así se aplica la regla de la cadena para cualquier fórmula cuando en lugar de estar aplicado a x está aplicado a cualquier función. ¿Qué hacemos? Pues agregamos siempre multiplicando la derivada de la función. En este caso no es necesaria todavía la regla de la cadena porque tengo simplemente e a la x y seno de x. Entonces y' va a ser e a la x, derivada de e a la x es e a la x, más derivada de seno de x es coseno de x. Y terminamos. ¿Sí? Ese sería el resultado correcto. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora si tengo y igual a e a la 2x? Bueno, pues entonces ahora ya no tengo x. Esto aplica cuando tengo en la potencia esta fórmula que te estoy señalando aquí, con verde. Aplica únicamente cuando el exponente es única y exclusivamente la x y está derivando respecto de x. Pero aquí ya no tenemos x, tenemos un 2x. Entonces tenemos o debemos aplicar la fórmula ya con regla de la cadena, esta de acá. Ok, debo de observar. ¿Quién es mi u? U, comparando con la fórmula, u es en este caso 2x. ¿Quién va a ser entonces la derivada? Y' es igual a e a la 2x, es decir, el mismo e a la u, por la derivada de 2x. Y entonces y' va a ser e a la 2x, esta primera parte la pasamos igual, y derivada de 2x, bueno, pues es 2 por la derivada de x, que es 1, queda únicamente 2. Finalmente y' es 2 por e a la 2x. Y este es un resultado correcto y bastante aceptable. Veamos más ejemplos. Espero estos ejemplos sencillos que estamos viendo te vayan quedando claros. Ejemplo número 5. Imagina que tenemos también qué pasa si tengo en lugar de raíz de x, que ya dijimos que raíz de x para derivarlo lo convierto en x a la 1 medio. ¿Qué pasa si en lugar de tener raíz de x, tengo raíz de algo más? Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo raíz de 6x más 9? Bueno, pues como siempre, las raíces, para poderlas derivar, las vamos a convertir en potencias. Es decir, esto yo lo puedo escribir como 6x más 9
Como es raíz de toda esta expresión, pues entonces es toda esta expresión elevada al lado medio. ¿Qué vamos a aplicar aquí? Pues el similar o paralelo de la derivada de x a la n. Si recuerdas, derivada de x a la n es n, bajamos la potencia, por x a la n menos 1. ¿Qué pasa cuando en lugar de tener x tenemos una función elevado a la n? Dando regla de la cadena quedaría n por u, porque en lugar de x tengo u, a la n menos 1, y como aplicamos la función la derivada a una función u, agregamos la derivada de la función u, siempre multiplicando. Eso es lo que nos agrega la regla de la cadena. Muchas veces leemos esto de derivada de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u, o decimos por la derivada de lo de adentro. ¿Lo de adentro de qué? Pues adentro de la función, en este caso, potencia. Vamos a tratar de explicarlo aquí con el ejemplo. Mi y' sería, tratando todo esto como si fuese un solo objeto u, quedaría, de acuerdo a esta fórmula, quedaría 1/2 por la u, que es 6x más 9, a la 1/2 menos 1, estoy siguiendo esta fórmula, por la derivada de u, de lo de adentro de la potencia, de 6x más 9. Entonces hacemos las cuentas, esto es 1/2 de 6x más 9 a la 1/2 menos 1, queda la menos 1/2, por la derivada de 6x queda el 6, por la derivada de x que es 1, si quiero puedo o no escribir este 1 porque finalmente está multiplicando, va a quedar 6 por 1 queda 6, más derivada de 9, como es una constante o un número solo, su derivada viene siendo 0. Finalmente, ¿cómo me quedó? Bueno, pues es 1/2, 6x más 9 a la menos 1/2 por 6. Si multiplicamos, ¿verdad? Numerador por numerador por numerador, me va a quedar, pongo al inicio el 6, entre 2, porque 2 por 1 es 2, por 6x más 9 a la menos 1/2. Este ya es un resultado correcto y aceptable. También, si considero o simplifico en este caso, porque es posible, 6 entre 2 es 3, por 6x más 9 a la menos 1/2. Este sigue siendo un resultado aceptable. Y si no quieres dejar exhibido una potencia negativa, pues lo puedes escribir 3 sobre, bajaría toda la expresión, 6x más 9, al bajarla cambia el signo de la potencia, como era menos 1/2, cambia la 1/2. Lo puedo dejar así, o también, recordando que la potencia 1/2 se convierte en raíz, pues es raíz de 6x más 9. Y ese pudiera ser también un resultado. ¿Cuál de las cuatro formas que tenemos aquí de la respuesta de este ejercicio es más adecuada? Los cuatro, perdón, son igualmente adecuados. Los dos son igualmente correctos. Muchas veces es al gusto del autor o del alumno el cómo dejar expresada esta solución. Solamente nos recomendaría dejar el primero porque pues en esta primera versión sí podemos simplificar, en este caso el 6 entre 2, que quedaría como 3. Entonces son más aceptables cualquiera de las tres últimas. Agregamos un ejemplo más. ¿Qué pasa, por ejemplo, si queremos derivar 6? Y igual a coseno, pero ya no es de x. Ahora, coseno aplicado a tangente de x. Ok, debo observar qué forma tiene la función que voy a derivar. Es coseno no aplicado a x. Si fuese aplicado a x, derivada de coseno es menos seno de x. Pero cuando en lugar de tener coseno de una x tengo coseno de una función, como es el caso, pues la derivada y la regla de la cadena me indican que es menos seno de esa función por la derivada de la función. De tal manera que aquí el y' es derivada de coseno de tangente, sería menos seno aplicado a ¿quién? A mi u, que la u es tangente de x, por la derivada de ¿quién? De lo de adentro, es decir, de la tangente de x. Voy y consulto mis fórmulas. ¿Quién es la derivada? Aquí queda menos seno de tangente de x
por la derivada de tangente de x. Si consultas tus fórmulas o si ya conoces las fórmulas, sería secante cuadrada de x. Y así puede quedar escrita sin problema, nada más hay que señalar bien que es seno de tangente de x por secante, o bien lo puedes escribir como menos secante cuadrada de x o seno de tangente de x. Cualquiera de los dos es igualmente correcto. Aquí dejamos este video y te presentaremos más videos de cálculos de derivadas por medio de las fórmulas. Hasta luego y gracias.